El tema es procedimientos bajo guía ecográfica y tenemos que tomar en cuenta, aquí yo estoy haciendo un procedimiento con un equipo portátil que tengo, y lógicamente para hacer un procedimiento yo sí me pongo igual como que entras a quirófano. Eso es lo adecuado porque de esa manera evitas contaminación hacia el paciente, hacer un procedimiento correcto. Y evitamos entrar dentro del grupo del 10% que se contaminan los pacientes cuando realizan procedimientos que no han tomado las medidas adecuadas de realización. Bueno, la ecografía es un método eficaz y la práctica óptima para los procedimientos que se utilizan, y es la práctica óptima para este tipo de procedimientos, ya que permite la localización exacta y reduce el riesgo de complicaciones como el daño del tejido adyacente. Siempre preparamos con anticipación el procedimiento, explicando al paciente y a los familiares lo que se va a realizar y los riesgos que puedan existir, tomando en cuenta que el 10% de los procedimientos pueden tener riesgos como sangrado, infecciones, si haces un procedimiento en mama, un neumotórax, porque no observaste hasta dónde puedes ingresar con la aguja. Y es importante solicitar siempre el consentimiento informado. La canalización de la vía venosa. Siempre limpiamos la sonda, el transductor que vamos a utilizar y le colocamos un preservativo por lo general. Entonces, colocamos un gel estéril en la sonda, se usa un preservativo donde se introduce la sonda, colocamos el gel estéril sobre la sonda ya preparada. Hay que evitar que se formen burbujas de gas porque eso nos va a dañar la conducción del sonido. Siempre hay que monitorizar al paciente y para la colocación de la vía venosa central es mejor ponerle en Trendelenburg con un ángulo de 10 grados. Se coloca al paciente, nos colocamos siempre a la derecha de los pacientes en la mayoría de los casos. No olvidarse de hacer la asepsia, antisepsia, la colocación de los campos estériles, identificamos anatómicamente la vena que queremos abordar, en este caso que estamos indicando es la yugular interna, que discurre lateralmente, esta es la carótida, la que estoy indicando en el eco, la carótida, y esta es la yugular interna, que discurre externamente a la carótida y es más profunda, es el músculo esternocleidomastoideo, y es más profunda que el músculo esternocleidomastoideo. Aquí está un esquema donde está el músculo esternocleidomastoideo, tenemos la vena yugular interna, la carótida, hacia abajo el manubrio esternal y lógicamente antes de, en la base tenemos a la subclavia también. La ecografía indicada es en tiempo real, también sirve para marcaje, es decir, localizas la vena y puedes retirar el transductor una vez localizada, introduces la cánula, vuelves a colocar el transductor, pero lo mejor que ustedes pueden hacer es aprender a manejar las dos manos, ser ambidiestros y de esa manera, en el mismo momento que estás haciendo el eco, introduces la cánula dentro del vaso. Eso es para todos los vasos, ¿no? Siempre se coloca anestesia local. Se emplea bisturí para realizar una pequeña incisión en la piel prácticamente de tipo puntiforme. Siempre utilizamos la técnica de Selinger, ¿no? Se ingresa la aguja introductora unida a la jeringuilla libre de aire. ¿Por qué? Porque podemos cometer un error. En el rato que ingresa aire al sistema vascular, podemos realizar una iatrogenia. Si este es el transductor, la aguja ingresa angulada. ¿Y cómo le vemos en el vaso? Le vemos como un artefacto que produce reverberancia.
Además de eso, se confirma que la aguja esté dentro del vaso. Para eso, ¿qué se hace? Se aspira, obtenemos sangre. Luego de esto colocamos la guía, ingresa al vaso la guía, retiramos esta aguja, luego ingresamos los dilatadores. Una vez que ingresas el dilatador, colocas definitivamente la vía venosa central utilizando la guía, ¿no? La guía. Una vez que estamos adentro, retiramos la guía y siempre estamos confirmando que ya el catéter esté dentro del vaso. Esto que estoy indicando es para todos, también para la punción de la vena femoral. Se utiliza para toracocentesis, pericardiocentesis y paracentesis. Siempre consentimiento informado, identificar el paciente, su historia clínica, si existe o no estudios anteriores, no olvidarse de esos detalles, porque si sucede algún problema y tenemos pacientes que no se les ha explicado adecuadamente a los familiares y al paciente lo que vas a hacer, puedes actualmente ser objeto de juicio, de un problema legal. Entonces, es importante siempre comunicar al paciente o al familiar lo que se le va a hacer y tener el consentimiento informado que ya les dije en primera instancia. Bueno, igual, mediante la asepsia y antisepsia se procede a realizar con guía ecográfica, con previa identificación y estudio de la zona que se requiere realizar el procedimiento. No olvidar poner los datos del paciente, revisar la historia clínica y estudios anteriores. En la toracocentesis hay que identificar el lugar que el derrame sea más profundo y que se encuentre por encima del diafragma en expiración completa. Le haces expirar. Primero, este tipo, si el paciente lo permite y está en las condiciones de movilizarse, se le hace sentar sentar en una silla en sentido contrario a la silla, que abrace el espaldar de la silla y en el sitio donde va a realizarse la toracocentesis que eleve el brazo. El objetivo es que el líquido decanta y va a los bolsillos más posteriores del tórax. De esa manera, con el eco identificamos y realizamos con todas las medidas antes tomadas la punción. Es importante que cuando se drene, se haga la toracocentesis, cuando retiras la aguja, tienes que hacerlo en expiración. En la pericardiocentesis, igualmente, utilizando los métodos de asepsia y antisepsia, se coloca campos, nos vestimos estériles y con todo el instrumental estéril en todos los procedimientos, a veces en las emergencias de los hospitales, solo te pones el guante estériles y procedes a hacer las cosas más rápido por la urgencia. Pero si nosotros nos detenemos, tenemos que pensar que es importante seguir todas las normas para evitar conflictos posteriores y ser objetos de auditorías médicas. En la pericardiocentesis igualmente se busca la mayor cantidad de líquido visible. Por lo general es de ubicación subsifoidea, la más común, o paraesternal izquierda. Una vez que identificamos y angulamos, aquí no está con guía ecográfica, es decir, solo señalaron por dónde tienen que ingresar. Voy a regresar, ya. Simplemente señalaron y hubo ya la indicación de realizar la toracocentesis, ¿no? Una vez que señalaron, pero lo mejor que puedes hacer es en tiempo real. Es difícil, porque aquí nos topamos con el tejido óseo. Sin embargo, uno tiene que inclinar más la aguja, más pegada a la piel, con el objetivo de abordar casi debajo del hueso, vas y abordas el pericardio. En la paracentesis, igual, buscamos el área más extensa,
libre de asas intestinales para evitar realizar iatrogenias. Por lo general se procede hacia la fosa ilíaca derecha y a la izquierda. Las asas intestinales, cuando hay ascitis, generalmente se tornan centrales hacia el mesogastro. Cuando encontramos lesiones avasculares como estas características que tienen mucha bridas y es de composición mixta, el drenaje se vuelve casi imposible porque simplemente ingresas y te vas a topar que al absorber no puedes drenar, ya que la fibrina o en caso de hematomas o este tejido que se ha formado en los abscesos no permiten un drenaje adecuado en ocasiones, ¿no? Existe, el eco lo podemos utilizar también en las punciones suprapúbicas, en aquellos pacientes que es difícil el abordaje ureteral o que esté contraindicado. Es así que mediante los asepsia y antisepsia procedemos con la guía ecográfica. Como siempre les digo, en tiempo real es lo mejor que podamos hacer y así no dañamos tejidos adyacentes. Se coloca la sonda por encima de la sínfisis del pubis, previa asepsia y antisepsia con colocación de campo, se anestesia el área local y se realiza una pequeña incisión e introduce el catéter de drenaje. Este drenaje de la vejiga, así como también del pulmón, se debe hacer lentamente para evitar, en el caso de la vejiga, un sangrado o en el caso de vaciamiento rápido en el pulmón, un edema agudo por cambio de presiones. A ver. Aquí les hice un esquema, todo es igual y la línea de aprendizaje se da cuando lo haces, cuando lo realizas. Entonces, en biopsia renal, el eco es muy objetivo y podemos observar al paciente que se le coloca en eh, decúbito ventral y el riñón que se biopsia siempre será el del lado izquierdo en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque este es más bajo. Aquí siempre se busca el polo inferior del riñón que vas a biopsiar. Segundo, la biopsia de mama, igualmente, no hay que olvidarse de la asepsia y antisepsia, la colocación de campos, anestesiar, y tenemos la biopsia core, que es la biopsia de mama. Esta es la que más realizo yo, también la de renal. El abordaje articular, el eco se presta mucho para eso y podemos drenar líquido periarticular en caso de ser necesario. Es verdad que en las consultas a la palpación puedes también realizar el drenaje, pero tenemos los ojos que son el eco y nos podemos ayudar y esto lo pueden hacer todos los médicos de la emergencia o de las áreas que corresponda a su especialidad. Sirve para abordaje de bloqueo nervioso a nivel intercostal, interespinoso o de alguna rama nerviosa que se desee bloquear. Lo usan mucho los anestesiólogos. Yo lo he hecho cuando ha habido la petición del médico traumatólogo por lo general. Drenaje de quistes, tantos quistes mamarios como también quistes hepáticos, quistes pancreáticos. Es adecuado porque lo haces a la cama del paciente, ¿no? A la cabecera del paciente. Es la ventaja de la ecografía. La biopsia hepática, a diferencia de los otros agujas de biopsia, esta es Roma, con el objetivo de evitar daño ya que es un órgano muy doblemente vascularizado, evitar sangrados y cometer una iatrogenia. Cuando uno se va a hacer un drenaje de un quiste hepático, por lo general tenemos que valorar que tengamos tejido parenquimatoso para evitar fistulizaciones hacia la cavidad abdominal. No olvidarse que si vamos a hacer
una intervención bajo guía ecográfica para drenaje de alguna lesión quística o absceso del hígado, tenemos que tener parénquima. Si nosotros le hacemos, solo tenemos un quiste que está muy pegado a la cápsula de gliso, cuando le ingresas la aguja, al pincharle, este líquido puede drenarse a la cavidad y, y puede darnos una peritonitis, un cuadro de emergencia que requiera inmediatamente ingresar a quirófano. La biopsia del tejido blando, al igual que el de la mama, es muy sencillo. Siempre el eco está para guiarnos hasta dónde llegamos, qué tejidos están alrededor, si están las estructuras vasculares cerca o no. Drenaje de colecciones abdominopélvicas. Igualmente, posterior a apendicitis o colecistitis, a veces quedan, dependiendo del grado de daño que tenga, queda líquido en la cavidad y se hace igualmente el abordaje bajo guía ecográfica para drenar este tipo de colecciones. Ahora, la función bajo guía ecográfica, generalmente lo hacemos en mama, en músculo, en todo el tejido blando, con el objetivo de, por ejemplo, este es de tiroides, con el objetivo de obtener material y determinar la citología y nosotros saber qué vamos a hacer con el paciente, cómo guiarle al paciente. Siempre, siempre que hagan obtención de material, mándelo a estudiar, que eso es importante. Hay personas que simplemente eliminan el líquido y no, hay que mandar a estudiar ese líquido. Quieres hacer citoquímico, bacteriológico, cultivo, citológico para investigar células malignas o no. Es importante. El líquido que obtienes no solo sirve para algún proceso evacuatorio, sino también para mandarlo a estudiar. Aquí este es un transductor de mi equipo. Todo lo que les puse aquí son fotografías del equipo que yo tengo. Este es un transductor convexo. Este es un aparato que se coloca en el transductor para que nosotros podamos tener una aguja de biopsia fija. Esta es dependiendo cómo se lo utilicen varios órganos. Entonces, esta estructura como tambor tiene algunas líneas que corresponden a unas hendiduras y que se gira dependiendo del tamaño y el espesor de la aguja. Se lo coloca siguiendo la guía del transductor. Aquí ya está colocado. Aquí yo estoy haciendo un procedimiento. Este es otro aparato que sirve para la punción aspiración aguja fina. Yo soy ambidiestra, como la mayoría de los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, tecnólogos, estudiantes de medicina. Entonces es importante siempre ser ambidiestro. Este es un aparato que nos sirve para la punción aspiración aguja fina, donde colocas directamente y alas. En el rato que alas, aspiras el líquido, las células del tejido que deseas obtener la muestra. Aquí tengo yo el transductor lineal y la aguja en el aparatito este que me ayuda a obtener con más facilidad la muestra. Aquí tengo una estructura que está compuesta por gel, un gel duro al cual he puesto gel líquido también, un gel menos sólido, con el objetivo de enseñarles cómo funciona. Colocamos el transductor en sentido transversal a lo que vas a hacer e ingresamos en un ángulo aproximadamente de 45 grados, ingresa la aguja. Como está aquí. Y obtenemos esto. Esta es la imagen
y obtenemos esta reverberación. Y cuando giras al transductor en sentido longitudinal a la proyección de la aguja, vamos a obtener esto. Yo siempre me aseguro con los dos movimientos, tanto en transverso como en longitudinal, obteniendo esta imagen. Aquí, sin el uso del aparatito azul que nos ayuda a extraer más fácil, menos presión, también lo haces directamente con la aguja. El transductor está transverso y también lo puedes poner longitudinal. Transverso y longitudinal. Y aquí tenemos la misma imagen. Eso quería indicarles, creo que es todo. Déjenme ver, sí, eso es todo. Y no sé si podemos pasar en los videos. Déjenme ver un ratito. Voy a dejar de compartir un cinquiño. Ya, no sé, disculparán que sale todo, todas mis conversaciones. Bueno, aquí estoy haciendo, como ustedes ven, eh, siempre me guío con el eco. Tal vez la imagen no es tan grande, pero siempre me guío eh, con el eco para determinar. Miren aquí la aguja y disparo. Le puedes dar clic en uno de los cuadrados, ahí se agranda la imagen. ¿En esta? En la de al lado me parece. Ok, ahí estamos. Vamos a repetir. Bueno, yo ya había preparado los campos, estaba haciendo un procedimiento y estas agujas son automáticas, se caracterizan por tener el paso 1 donde cargas, el paso 2 donde disparas. Una vez que estás dentro del tejido, aquí hay una lesión. Esta lesión es la que queremos obtener. Siempre a mí me gusta romper un poco la cápsula de la lesión. ¿Por qué? Porque de esa manera generalmente es fibrótica y suele en ocasiones dañarte la aguja, ¿no? Ya que son tejido fibrótico, especialmente en mama. Veamos el otro, a ver si se reproduce un ratito. Ahí. Estoy anestesiando el área, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Anestesiar todo el área donde yo voy a obtener la muestra. Podemos ver clarito cómo la aguja ingresa y estoy poniendo anestesia alrededor de la lesión. Esta es una lesión con componente mixto y tiene, además de esto, tiene, ¿qué quiere decir? Que tiene líquido y sólido y se extiende hacia los conductos galactóforos. Entonces, lo que hago es colocar el anestésico y siempre guiándome, ¿no? Esto está en sentido longitudinal, pero de esa manera me guío. ¿Cuál es el objetivo del eco? Imagínate, abajo ya tenemos, esta es la piel, la grasa, el tejido glandular, y hacia abajo ya tenemos el músculo y inmediatamente está la pared torácica, que consiste en los músculos intercostales, el externo, el medio y el interno, y luego ya las pleuras. Si tú no te guías con el eco todo el tiempo, cuando disparas las agujas, el recorrido que hace la aguja es casi de 2 centímetros y puedes tú funcionar el pulmón y causar un neumotórax diatrogénico. Creo que eso es todo lo que puedo darles. Con el tiempo, ustedes, el que va a hacer intervencionismo o siempre está haciendo algún tipo de procedimientos, en las emergencias nos toca muchas veces pacientes que vienen por trauma con taponamiento cardíaco o que lógicamente, o en la unidad de terapia intensiva, que requieren igual pacientes que están con taponamiento cardíaco y que no mejora su
su hemodinamia. La emergencia es drenar eso. Entonces, el objetivo de esta charla es que ustedes tengan conocimiento de toda la totalidad de procedimientos que se pueden realizar bajo guía ecográfica. E inclusive puedes en la parte vascular con el cirujano vascular en trombosis ayudar a colocar medicamentos trombolíticos, ¿no? Eso es lo que les puedo informar y dar a conocer. No sé, ¿alguna pregunta? Bueno, una vez que hemos concluido pues con la presentación de la doctora Liz, primero muchas gracias y ahora pues vamos a esperar las preguntas. Liz, no sé si mientras tanto les podrías explicar brevemente en qué va a consistir la tarea, por favor. Claro. A ver. La siguiente tarea les voy a mandar en una presentación. Yo voy a arreglar esa presentación posterior con las respuestas. Eso ya va a ser, eso me corresponde a mí, pero a ustedes les voy a enviar la presentación y van poniendo ahí las respuestas pero este taller que vamos a hacer es recordando todo lo que hemos visto hasta la actualidad. Ese es el objetivo, como he hecho todas las preguntas, tal vez hay preguntas que se repiten. El objetivo es recordar todo lo que hemos visto e identificar las imágenes en rayos X, de tórax, en las estructuras, hablar sobre lo que es el FAS. Algunas preguntas que van a servirles a ustedes para futuro, nada más. En eso consiste como ha sido todos mis talleres. Y después, el día que me toque presentar las respuestas del taller, recordaremos un poco de todo lo que hemos visto hasta la actualidad. En eso consiste. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces la tarea pues se le enviaría hasta el día de mañana en la tarde para que pueda estar lista y respondida por ustedes para el taller que será el día viernes. Como al parecer no hay preguntas, pues entonces estaríamos cerrando la transmisión por el día de hoy. Muchas gracias a los asistentes. Y el video ya en unos minutos ya estará subido. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero está con todo ya en el chat para que lo puedan revisar. Y ya en la tarde estará ya colocado directamente en la clase como tal. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias, doctora Liz. Muchas gracias a todos los asistentes. Y pues con esto nos veremos el día de mañana. Un gusto a todos, que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana.